Muy queridos hermanos, nuevamente agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de volver a grabar esta hermosa lección, ya la lección número 4, y esperando siempre que en sus hogares el Señor les siga bendiciendo, les siga protegiendo. Entendemos la situación tan crítica que en estos momentos, así como ven, hoy nosotros pues estamos grabando de nuestros hogares, pero gracias a la tecnología, gracias también a la oportunidad que nos da el ministerio, de seguir al aire y de seguir hablándoles de lo que pues hoy el Señor nos ha puesto. Sabemos que vienen situaciones más críticas, más difíciles, pero pues tenemos que confiar en el Señor, y si podemos pasar estas, las más fuertes, el día de mañana con facilidad podremos alcanzarlas. Así es de que hoy pues tenemos en esta semana un título general que lleva la Biblia, fuente de autoritativa de nuestra teología. Vamos a poder encontrar en realidad la firmeza, eh, confirmar que la palabra de Dios nos está hablando, pues más que nada acerca de lo que iba a venir y de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, ya casi acercándose la venida del Señor. Pero hoy, pues como siempre, vamos a tratar de ir viendo esas fuentes en las cuales hoy tenemos, a través de los grandes reformadores, a través de los escritores, a través de los apóstoles, a través de los profetas, que nos hablaron y nos dieron muchas fuentes en las cuales el Señor se les reveló y pues escribió también para nuestro tiempo. Así es de que, sin más, pues vamos a ir a la oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija en este estudio o en esta introducción de esta escuela sabática. Así es de que les invito para ir en oración y les pido que me acompañen para tener esta oración. Así es de que vamos a orar. Señor y amante Padre, eh, te pedimos en este momento que tu Espíritu nos ayude, que tu Espíritu nos guíe para poder entender, Padre, eh, la autoridad que tiene tu palabra para nuestras vidas, y aún así, Señor, también dentro de la teología bíblica. Te rogamos que tú nos acompañes para entrar de lleno, Padre, a lo que es la introducción de esta hermosa lección. Y te pedimos, Padre, que tú nos acompañes. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has protegido. Gracias, Señor, por la abierta que has puesto, pero te seguimos, Padre, suplicando para que tu Espíritu no se aleje de nosotros y que con mayor firmeza y mayor seguridad nosotros, Padre, sigamos proclamando tu palabra. Con tu Espíritu con nosotros, Padre, no lo retires, y que siempre, Señor, sea con ese propósito de dar a conocer tu palabra. Pedimos, Padre, estos favores en los preciosos méritos de tu Hijo Cristo Jesús, para que tienes la honra y la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Bien, pues el título general que tenemos, ya lo había anunciado, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Los versículos para estudiar durante toda esta semana, tú, mi querido amigo, mi querida hermana, hermano, si tú no tienes este folletito de la lección, pues te voy a dar, como siempre al inicio, a la introducción de cada lección, les doy, pues te voy a dar todas las citas bíblicas para que donde tú estés puedas estudiar todas estas citas. Y si tú llegaras a llegar a una iglesia adventista o a una iglesia del Ministerio del Evangelio Eterno, a todas estas iglesias que nosotros hoy en día pues podemos visitar para conocer la verdad de la Biblia, puedas familiarizarte con lo que están tratando ese día sábado. Así es de que el primer libro que tenemos es el libro de Marcos, el capítulo 7, del versículo 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13.
Allí nosotros vamos a encontrar la reprensión de Jesús a aquellos vendedores dentro del templo. Esa es la historia que nos cuenta Mateo o Marcos capítulo 7. Después vamos a pasar al libro de Romanos en el capítulo 2 y todo el capítulo 2 vamos a leer hasta el capítulo 4 y vamos a parar la lectura del capítulo 2 hasta el capítulo 4 y vamos a parar en el versículo 1 del capítulo 4. Allí nosotros vamos a ver el juicio de Dios y también la justificación otorgada que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pablo nos habla de esa justificación. Después vamos a pasar al libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Juan, capítulo 2, 15 al 17. Allí pues vamos a encontrar el sentimiento de Jesús, el azote que hace a los gambistas que están en el templo y la expulsión de los animales y cada uno de ellos, en el cual pues el Señor le duele, ¿no? Del saber de que el templo era para adoración, pero había unos que no dejaban adorar. De ahí pasamos al libro, a la segunda carta a los Corintios de Pablo, de segunda de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Allí nos vamos a encontrar que Pablo realmente les da unas respuestas a sus menospreciadores, a aquellos que lo criticaban, a aquellos que buscaban despreciarlo o hacerlo despreciar ante los demás. Pero Pablo les da una respuesta realmente conocedora dentro de la palabra del Señor. Y después tenemos otra vez el libro de Juan, pero ahora en el capítulo 5, versículos 46 y 47, y también el capítulo 7 en el mismo libro de Juan, versículo 38, donde Jesús, pues leyendo esto vamos a encontrar que reprende por no creer ellos los escritos de Moisés, y lógico, ¿verdad? Si no se creía en los escritos de Moisés, ¿cómo se podía creer en el mismo Señor Jesús, que era el Mesías, que era la promesa, que era el cumplimiento de esa profecía, donde Moisés mismo y pues demás profetas escribían acerca de él? Así es de que con todos estos versículos nosotros vamos a ir pudiendo estudiar y entender lo que la lección nos está hablando una vez que hemos leído todos estos libros. El versículo, el libro que habremos de memorizar en esta semana, ahí lo tienen ustedes en pantalla, Isaías capítulo 8, versículo 20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, Isaías desde el inicio nos lleva a comprender que la verdad solamente obedeciendo los mandatos de Dios podremos entender o comprender lo que Dios quiere que se realice en esta tierra y lo que Dios espera. Y pues lo único que podemos decir hoy en día, pues lo que Dios espera es que entre todos podamos llegar a la unidad con Cristo, en el amor que Cristo nos mostró, y cómo es de que esto, al tener amor, pues nos lleva a obedecer los principios del Señor. Nosotros en esta semana solamente vamos a ver pues 5 fuentes o 5 fuentes influyentes que vamos a poder entender durante esta semana. Uno es de que en ese tiempo pues había, como hoy, ¿verdad? Muchas tradiciones que más se le daban el hacer esas tradiciones que el obedecer la palabra de Dios.
Otra es la experiencia, o sea, cada experiencia que nosotros hemos vivido a través, y qué bonito, ¿no? Hoy que estamos con esta pandemia, esto nos lleva a ir experimentando, a ir viendo realmente, pues de que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener la plena confianza que el Señor está con nosotros. La otra que interrumpe muchas veces el creer, el confiar, el poder llevarnos o hacernos llevar por la palabra de Dios es la cultura que cada uno de nosotros traemos de nuestros países, las culturas que hoy en día nos llevan muchas veces a desobedecer los principios de Dios. Y la otra es la razón. Cada quien razona como quiere, piensa como quiere, hace lo que quiere, pero que no nos está llevando realmente a la obediencia de Dios. Y lo último que vamos a ver es cómo la Biblia misma, pues es la que de una forma u otra se interpreta por sí mismo. Yo quisiera leerle aquí en el libro Conflicto de los Siglos, para dar una introducción acerca de la experiencia de Lutero. Lutero, aunque en un momento se retiró, en un momento se ocultó, se escondió, eh, trató de una forma en ese momento seguir escribiendo. Pero él dijo algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 200, en el párrafo 3 del conflicto de los siglos, dice, con exquisita precaución y humildad, pero a la vez con decisión y firmeza, volvió Lutero a su trabajo. Con la Biblia, dijo, vean, usando la Biblia, debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Vaya, que si alguien podía entender eso, era Lutero, porque él fue enjuiciado ante estos jefes de Roma, ante estos sacerdotes, y pues él entendía realmente el cómo poder defender, no la palabra de Dios, porque Dios la defiende por sí solo, pero yo creo que con base a la conciencia que él tenía de cómo poder militar en esta tierra, cómo poder caminar con seguridad, caminar sin tensiones, el poder caminar con la frente en alto, en el lugar que él estaba o donde quiera que fuera. Era solamente hablando lo que en verdad la Biblia le estaba diciendo. Y sigue diciendo, yo no deseo que se valgan de la violencia contra las supersticiones y los incrédulos. ¿Vean? O sea, supersticiosos en los cuales la gente pues era así, ¿verdad? Había mucha incredulidad, eran guiados por unos cuantos hombres. Por eso él continúa diciendo, no hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe. O sea, Lutero defendía porque aunque Roma estaba realmente fuerte, pues ellos usaban la fuerza, pero Lutero los debatía acerca de esta fuerza que no tenía que ser así para llevar a las personas a los pies de Cristo. Él eh, mostraba y enseñaba a través de las escrituras que la única forma de poder pues ir adelante, avanzar con el mensaje y ser realmente esos hombres un testimonio con Dios, era solamente agarrarse de la fuente, agarrarse de la palabra de Dios. Por eso, en la página 201 de ese mismo libro, Conflicto de los Siglos, en el párrafo número 3, él dijo, allí en el capítulo Progreso de la Reforma, el capítulo 10, para aquellos que quizás no tengan el mismo tipo de libro, puedan encontrarlo. El capítulo se llama Progreso de la Reforma, ¿verdad? Es el capítulo número 10.
en el libro Conflicto de los Siglos. Él dijo, después de que pues estuvo luchando y estuvo ahí esperando que hubiera un cambio, una reforma dentro de la iglesia, él dijo estas palabras: estoy listo, iniciamos con estoy listo, para predicar, alegar y escribir. Vean, o sea, él se preparaba porque, claro, él era llamado muchas veces para hacerle juicio, y que pues él no quería obedecer lo que Roma estaba tratando de enseñarles, ¿verdad? Pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Recordad todo lo que ya he hecho. Me encaré con el Papa, combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos, expuse con claridad la palabra de Dios. Prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Sigue diciendo, y sin embargo, nadie dice, la palabra sola lo hizo todo. Vean cómo es que Lutero se expone, ¿verdad? Realmente el Señor le estaba dirigiendo. Por eso sigue diciendo ahí, eh, a ver, ¿dónde me quedé? Y sin embargo, nada hice, ¿verdad? La palabra solo la hizo todo. Si hubiese yo apelado a la fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. Pero, ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. Es consecuencia, me quedo quieto y dejo que la palabra se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra. El libro del Conflicto de los Siglos, en la página 200 y 201, pues nosotros encontramos estas declaraciones hechas por aquel gran reformador, que él nunca quiso en sí salirse de la iglesia, sino lo único que buscaba era reformar las doctrinas que tenía la iglesia católica, o que tiene más bien, porque nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Pero ellos trataban y buscaban de una forma que la palabra de Dios no fuera comprendida por los oyentes, no fuera entendida, no se pudiera leer. Y Lutero se propuso realmente a enseñar, a escribir, a traducir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella era la fuente. Él veía cómo cuando una ciudad o un pueblo llevaba a cabo la Biblia, cómo vivían tranquilos, en armonía, se ayudaban unos con otros, se amaban, no buscaban hacer daños el uno al otro. Entonces, por eso es de que hoy nosotros eh, podemos decir que la Biblia realmente es una fuente autoritativa de nuestra teología, y que es la que nos guía. Quiero en este tiempito que me queda leerles en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 422, algo que también es importante. Dice ahí, en este tiempo de peligro, podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad. Vean, eh, y el poder de Dios. Los hombres pueden conocer la verdad solo siendo participantes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos una sabiduría más que humana al leer e investigar las escrituras. Y si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. Eh, ¿Qué más podemos decir de esta gran verdad, de esta palabra divina, de este libro tan hermoso que nos lleva a reconsiderar realmente a veces hasta nuestro comportamiento, hasta nuestros caracteres, y cómo es de que nosotros podemos sentir hoy en día realmente ese apoyo, esa verdad?
Por eso yo los invito para que esta semana sigamos y estudiemos realmente esa fuente autoritativa que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. Dios me les bendiga y Dios me los guarde. Nos vemos mañana, primeramente el Señor. Muchas bendiciones.